Vamos, financieros, con este sexto video respecto de la parte que corresponde a los contratos en materia de hidrocarburos. Nos quedamos prácticamente con relación a todos los requisitos, ¿verdad?, con la palabra abandono, y llegamos hasta la parte de que prácticamente el contratista en la realización de sus actividades petroleras pues iba a cumplir con todo lo que ya señalamos y dijimos que iba a cumplir ya al final con las mejores prácticas de la industria, con la normatividad aplicable y con el sistema de administración. Conclusión, pues siempre va a haber eso, ¿verdad? Desde luego, las actividades petroleras ustedes van a entender, para que vayamos avanzando, como el reconocimiento, la exploración superficial, así como las actividades de exploración, de evaluación, de extracción y abandono que realice. ¿Quién? Pues el contratista. ¿En dónde? En el área contractual. ¿Conforme a qué? Pues conforme al contrato. Desde luego, si hablamos de agencia, yo señalé hace un rato, ¿verdad?, en el video anterior, el término concepto de agencia. Van a ustedes entender por agencia la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Ya tenemos los videos con relación a la ASEA y ya hicimos las críticas correspondientes. Les recomiendo que los vean para los efectos de que entiendan por qué es criticable. Pues aquí prácticamente los contratos nos están refiriendo a qué agencia, y entonces por qué sí se debe de cambiar ciertas características con relación a la misma y con relación al acrónimo. En el caso del almacenamiento, ustedes van a entender por almacenamiento el depósito y el resguardo. Yo diría que, bueno, pues siempre que hay un depósito hay un resguardo. Desde luego en este caso estamos hablando de hidrocarburos en depósitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, en el mar o en el subsuelo. Y ahí recuerdo desde luego en el mar a Gulbenkian, ¿verdad?, y considerar si aquellos buques cisternas que él confundió con grandes edificios, podríamos decir que ahí está el depósito y el resguardo. Y desde luego que vamos a seguir avanzando con las definiciones. Año, pues van a entender siempre como en materia fiscal, ¿verdad?, no periodo, sino año de calendario. Y por aportación anual, pues van a atender ahí a una cláusula específica en el propio contrato que siempre se hace referencia. No debería de venir así, pues ya estamos desahogando conceptos. No debemos hacer relacionados o relaciones, sino estar previendo, ¿verdad? Por ejemplo, se equivocan mucho con desarrollo sustentable y sostenido o sostenible, ¿verdad? Hay que ver cómo dicen las convenciones a ese respecto para que no haya confusión. El área contractual, bueno, pues lo primero que deben de saber es que un área contractual, pues al ser y estar en áreas de la naturaleza, pues va a ser siempre igual, ¿verdad? Entonces ya ahí pongan paren oreja. Y desde luego significa la superficie descrita en determinado anexo del propio contrato, incluyendo las formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical. Hay que saber que es una proyección vertical, o cuando menos ver una para ver cómo se ve, de dicha superficie hasta la profundidad establecida en el anexo correspondiente, en el cual el contratista desde luego va a estar autorizado y está obligado en virtud del propio contrato, ¿verdad?, a llevar a cabo las actividades. En este caso estamos hablando de hidrocarburos, pero son muy específicos y dicen actividades petroleras. Entonces, en un área contractual pueden llegar a la conclusión, derivado de una mala definición, que solamente se hacen actividades petroleras, no petroquímicas, no petrolíferas, no de hidrocarburos, solamente petroleras. Entonces tengan cuidado a ese respecto, en el entendido de que en el propio contrato pues no se le concede, ¿verdad?, al contratista, y así se especifica, ningún derecho real sobre el área contractual. Desde luego no hay propiedad, ¿verdad?, ni sobre los recursos naturales en el subsuelo. ¡Ay, qué importante! Que ya saben, ¿verdad?, terreno, subsuelo, y el área contractual será reducida en este caso de conformidad en términos del propio contrato. Para el área de desarrollo, bueno, diferente, ¿verdad?, al área contractual, va a significar
En relaciones con relación, ¿verdad? No vayan a decir como los que dicen en base a, pues si no es Coca-Cola, ¿verdad? No es perdón, un refresco de cola, sino es con base en, o en este caso dice en relación con cualquier descubrimiento comercial en el área dentro del área contractual, que quiere decir que siempre el área de desarrollo es más pequeña que, ya entendí, y cubre la totalidad de las estructuras del subsuelo o cubre la totalidad de cierres estratigráficos. ¿Qué es un estratista? Entonces, ¿qué es un litólogo? ¿Qué es un estratigrafista? Pues hay que tener cuidado, hay que conocer los conceptos, la jerga, ¿verdad?, que definen el yacimiento o es el intervalo de interés del campo donde se llevó a cabo el descubrimiento. Por área de evaluación van a entender ustedes que lamentablemente los refiere a una cláusula del propio contrato y entonces hay que estar pendientes. Insisto, no se debe de hacer esto. Por autoridad gubernamental, pues van a entender ustedes cualquier órgano gubernamental a nivel federal. Dice órgano gubernamental, conste, para que quede claro que no entienden el derecho administrativo de la rama pública. Y algunos se preguntan, pues, ¿qué hay de privado? Pues que hay empresas, bueno, eso es corporativismo, eso es derecho empresarial. Bueno, entonces tengan cuidado. Cualquier órgano gubernamental en cualquiera de los tres niveles, desde luego, y que dependan, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, incluyendo, aquí ya incluyen a los órganos constitucionales autónomos del Estado. Tenemos video con relación para poder definir qué son los órganos constitucionales del Estado, qué son los organismos y qué son los órganos constitucionalmente autónomos. Seguimos con el barril, y el barril, bueno, pues ustedes lo van a encontrar en la propia legislación. Lamentablemente, pues estas personas no saben hacer citas, pero como si de alguna manera el concepto viniese, ¿verdad?, de las definiciones que ellos lograron, pero lo señalan bien. Significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual de 158 punto bla 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 en litros a una temperatura de tanto en grados Celsius y desde luego lo anterior en condiciones de una atmósfera de presión. Todo esto hay que entenderlo porque entonces no podemos hablar de un barril de oro negro, ¿verdad?, en este sentido si no cumple con todos estos requisitos. Por bases de licitación, van a entender ustedes que son las bases de licitación emitidas conforme a qué o por quién. Pues conforme a una convocatoria. Conclusión, siempre hay una convocatoria para la licitación, incluyendo, ¿verdad?, las modificaciones, incluyendo las aclaraciones a las mismas. Y todas estas aclaraciones siempre van a ser expedidas por quién creen. Pues por la comisión precisamente especializada. El BTU, que les cuesta tanto trabajo y a veces pues no hablan la lengua, no hablan el idioma y van a entender por la unidad térmica, en este caso es la unidad térmica británica, ¿verdad?, que representa la cantidad de energía, pero ¿para qué? Pues para elevar la temperatura de una libra de agua. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿O a cuánto equivale en kilogramos? Y en este caso, ¿para qué quiero elevar la temperatura de una libra de agua a 1 grado Fahrenheit? Desde luego en condiciones atmosféricas normales. Entonces van a tener mucho cuidado cuando se den medidas del BTU. El campo, ¿qué entienden por el campo? Pues muchos se confunden, ¿verdad? Y con esto voy a concluir este video porque prácticamente sobre estos temas pues tengo una investigación de más de 600 presentaciones, prácticamente son 800 diapos y en hojas literalmente estamos hablando de 600 y así que podríamos hacer 1000 videos con relación a los contratos sobre hidrocarburos. Por el momento desahogo campo, que es el área dentro del área contractual consistente en múltiples yacimientos. Entonces cuando hablen de campo, ¿verdad?, ya saben a qué se está refiriendo y estos yacimientos pueden estar agrupados o relacionados de acuerdo a los mismos aspectos y los aspectos pues son los geológico-estructurales, las condiciones estratigráficas, por eso hablé de estratigrafistas, y pudiendo existir 2 o más yacimientos en un campo delimitados verticalmente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo íbamos a ver? Por un estrato de roca impermeable o lateralmente por barreras geológicas naturales, desde luego, o por ambas.
Entonces, así lo dejamos hasta aquí. Mi nombre es Alex Paz. PG Lawyers está a sus órdenes. Estoy para servirles. Muy buenas noches. Hasta pronto.